Imagina un mundo en el que el viento helado corta la piel como cuchillas invisibles, un mundo donde la noche dura más de lo que un corazón humano puede soportar y donde cada amanecer es una batalla ganada contra la extinción. En ese paisaje desolador, entre montañas cubiertas de nieve y bosques oscuros que parecían murmurar con voces antiguas, caminaba el último de los neandertales. Su sombra se proyectaba larga en el suelo helado, solitaria, pesada, cargada con el peso de una especie entera que estaba a punto de desaparecer para siempre. Nadie registró su nombre. Ninguna mano escribió sus últimas palabras. Y, sin embargo, su eco todavía vive en ti, en mí, en todos nosotros. Porque el final de los neandertales no fue un simple borrón en la historia, sino una tragedia que nos recuerda lo frágil y cruel que puede ser la vida. Durante miles de años, los neandertales dominaron Europa. Eran fuertes, hábiles, resistentes a un frío que hoy nos parecería insoportable. Sus cuerpos estaban hechos para sobrevivir a tormentas de hielo, para cazar bestias gigantes y para mirar de frente a un mundo que no perdonaba errores. Pero la historia decidió otra cosa. Poco a poco, fueron desapareciendo, tribu tras tribu, cueva tras cueva, hasta que solo quedó uno. Ese último hombre, esa última mujer, quizá incluso ese último niño, representaba el silencio absoluto de una especie que había reinado en los bosques y montañas durante más de 300.000 años. ¿Qué sintió al verse solo? ¿Qué pensamientos recorrieron su mente cuando comprendió que los suyos ya no volverían, que la risa de los niños se había apagado y que el crepitar de las hogueras compartidas había quedado en el pasado? Tal vez miró el cielo con furia, tal vez con resignación, tal vez con un miedo profundo que ningún lenguaje humano podría describir. Porque no se trataba de la muerte individual, sino del fin de un linaje entero, de un pueblo completo que desaparecía sin testigos. Lo más inquietante es que no sabemos con certeza cómo ocurrió. Algunos dicen que los neandertales fueron exterminados por los Homo sapiens, que nuestra especie llegó con armas más avanzadas, con más número, con más estrategia, y simplemente los desplazó. Otros sugieren que no fue la guerra, sino el clima, el hielo, las sequías, las tormentas que convirtieron sus tierras en lugares imposibles de habitar. Hay quienes creen que la causa fue más invisible, casi imposible de combatir, enfermedades que pasaron de sapiens a neandertales y que se propagaron como fantasmas mortales. Pero lo cierto es que el misterio sigue abierto. Cada hueso hallado en una cueva, cada herramienta tallada, cada resto de hoguera, es una pista que los arqueólogos interpretan como detectives de un crimen prehistórico. Un crimen sin culpables claros, pero con una víctima evidente, el pueblo neandertal. Hoy, cuando alguien menciona a los neandertales, muchos imaginan seres torpes, brutos, poco más que bestias. Pero esa es una de las mayores injusticias que hemos cometido contra ellos. Los descubrimientos modernos han demostrado que eran inteligentes, sensibles, capaces de cuidar a sus enfermos, de enterrar a sus muertos, incluso de crear arte. Pintaban en las cuevas, tallaban símbolos, y probablemente tenían creencias sobre lo que pasaba después de la muerte. Lejos de ser bestias primitivas, eran humanos en toda la extensión de la palabra. Y esa humanidad, precisamente, hace aún más dolorosa su desaparición. Piensa en esto: si hoy desapareciera la humanidad, ¿qué quedaría de nosotros en 100.000 años? Restos de ciudades destruidas, huesos olvidados, ruinas que otros mirarían intentando descifrar quiénes fuimos. Eso mismo son los neandertales para nosotros, un espejo roto de lo que pudo haber sido, un reflejo distinto de la humanidad que se perdió para siempre. Y sin embargo, no todo está perdido. Aunque desaparecieron, dejaron huellas imborrables en nuestro ADN. Cada persona que hoy camina por Europa, Asia e incluso América lleva entre un 1 y un 4% de genes neandertales. En otras palabras, los neandertales no se fueron del todo. Una parte de ellos sigue viva en nosotros, en nuestra sangre, en nuestro corazón. Quizá por eso su historia todavía nos conmueve, porque en el fondo sabemos que no hablamos de ellos, sino también de nosotros. Esa es la paradoja de la historia. Podemos olvidar nombres, fechas, batallas, pero nunca podemos borrar del todo las raíces que nos formaron. Los neandertales fueron nuestros hermanos antiguos, compañeros de mundo, y lo que vivieron nos pertenece también a nosotros. Su tragedia no es solo un relato arqueológico, es una advertencia de lo que significa estar a merced de la naturaleza, de los cambios, del destino. Imagina al último neandertal encendiendo un fuego con manos temblorosas,
en una noche donde el viento ululaba como un lobo hambriento. Imagina cómo escuchaba la nada, cómo esperaba un eco que nunca llegaba. En ese silencio nació una de las páginas más oscuras de nuestra historia, el final de una especie que amó, que soñó, que luchó, igual que tú y que yo. Y antes de continuar con esta crónica, quiero invitarte a algo. Si te emociona descubrir estos secretos olvidados de la historia, si quieres conocer las verdades ocultas de quienes caminaron este mundo antes que nosotros, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Aquí, en Crónicas Prohibidas de la Historia, vas a encontrar relatos que nadie más se atreve a contarte, historias que no verás en los libros escolares, pero que te harán mirar el pasado con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver a los neandertales y a ti mismo. Imagina abrir los ojos en una mañana que no se parece a ninguna que hayas vivido. El aire quema los pulmones, el viento arranca la piel como si fueran cuchillas invisibles, y la nieve no es un adorno hermoso como en las postales modernas, sino un enemigo implacable que te recuerda que cada paso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así era el mundo de los neandertales. No había lugar para la comodidad, no existían refugios fáciles ni calor garantizado. Cada día era una batalla contra un enemigo silencioso, el frío de la edad de hielo. Europa estaba sumida en un clima gélido, cubierto de glaciares que avanzaban como gigantes de hielo devorando bosques y llanuras. Allí, donde hoy se levantan ciudades modernas, ellos caminaban envueltos en pieles de animales, con lanzas rudimentarias y con una fuerza que nos resulta difícil imaginar. Mientras tú y yo apenas podríamos resistir unas horas en ese infierno helado, ellos sobrevivían toda una vida. Y no solo sobrevivían, prosperaban. Cazaban, criaban a sus hijos, reían alrededor del fuego. Sí, reían, porque el ser humano, en todas sus formas, siempre ha encontrado motivos para sonreír, incluso en la adversidad más brutal. Los neandertales eran maestros de la adaptación. Su cuerpo estaba diseñado para resistir el frío. Eran más bajos y robustos que nosotros, con extremidades más cortas para conservar el calor y un pecho ancho que les daba una capacidad pulmonar enorme. Sus músculos eran tan poderosos que podían enfrentarse cara a cara con animales gigantescos, mamuts, bisontes, rinocerontes lanudos. Pero la fuerza física no lo era todo. También desarrollaron ingenio. Fabricaban lanzas de madera endurecidas al fuego, aprendieron a controlar las brasas para mantenerlas encendidas durante días y utilizaban piedras afiladas para cortar, raspar, perforar. Piensa en lo que significa eso. Sin electricidad, sin tecnología, sin refugios modernos, dependían solo de su ingenio y de lo que la naturaleza les ofrecía. Y aún así lograron vivir cientos de miles de años en un entorno que para nosotros sería un infierno. Eso nos muestra que no eran simples primitivos, como tantas veces nos hicieron creer, sino verdaderos sobrevivientes, reyes de un mundo hostil. Pero ese mundo helado no perdonaba errores. Una herida podía significar la muerte. Un invierno demasiado duro podía acabar con todo un clan. Si los animales migraban y no había caza, la hambruna llegaba como un verdugo silencioso. La vida de un neandertal no era larga. En promedio, apenas superaban los 30 o 35 años. Y aún así, lograban cuidar a los enfermos y a los ancianos, porque las excavaciones han revelado esqueletos de neandertales con lesiones graves que habían sanado, lo que significa que alguien los cuidó, alguien les dio alimento, alguien veló por ellos. En medio de la brutalidad del hielo, había también compasión. Visualiza la escena, un clan reunido en la entrada de una cueva, protegiéndose del viento helado que sopla con furia. Un fuego chisporrotea en el centro, rodeado de pieles tendidas para secar. Los hombres regresan de la caza con un ciervo sobre los hombros, mientras las mujeres cortan la carne con piedras afiladas y los niños observan con ojos curiosos. El olor de la carne asada llena el aire, y por un momento, el frío queda fuera, derrotado por el calor de la comunidad. Esa imagen, tan sencilla, es también profundamente humana. Porque lo que nos hace humanos no es solo sobrevivir, sino hacerlo juntos, compartiendo. Y en ese mundo helado, cada detalle contaba. El conocimiento del terreno era vital. Sabían dónde encontrar raíces, dónde acechaban las presas, qué cuevas ofrecían refugio seguro. Transmitían ese saber de generación en generación, no con escritura, sino con la voz, con la experiencia, con las manos que enseñaban a tallar, a cazar, a encender fuego.
Era un saber práctico, pero también era cultura, memoria colectiva, tradición. Y esa tradición los mantuvo en pie durante más de 300.000 años, un tiempo que supera con creces la duración de nuestra civilización moderna. Sin embargo, no debemos idealizarlos demasiado. Su vida era una lucha constante. El hielo no daba tregua, y cada año podía ser el último. Imagínate a una madre abrazando a su hijo enfermo, sabiendo que no había medicina, que solo quedaba esperar. Imagínate a un cazador herido por un bisonte, incapaz de volver a levantarse. En ese mundo, la muerte era una compañera diaria, y sin embargo, ellos la enfrentaban con dignidad, con rituales, con respeto. Enterraban a sus muertos, los cubrían con flores, los colocaban en posiciones que indican que creían en algo más allá. ¿Qué otra prueba necesitamos de que eran tan humanos como nosotros? Lo más fascinante es que este mundo helado no fue una etapa corta. Durante decenas de miles de años, los neandertales dominaron Europa y Asia. No eran una excepción, no eran un error evolutivo, eran una humanidad alternativa que prosperó en condiciones extremas. Y aunque al final desaparecieron, lo hicieron después de resistir más de lo que cualquier otra especie humana ha logrado en climas semejantes. El hielo moldeó sus vidas, pero también su destino. Porque cuando los glaciares avanzaron con más fuerza, cuando las temperaturas descendieron todavía más, los clanes comenzaron a fragmentarse, las tierras fértiles se redujeron y la competencia por sobrevivir se volvió más feroz. Fue en ese escenario, en medio de un mundo helado y cruel, donde otra especie comenzó a extenderse desde África hacia el norte, el Homo sapiens. Y esa llegada marcaría el principio del fin. Pero antes de que entremos en ese choque inevitable, detengámonos en lo que hemos descubierto. Los neandertales no eran simples supervivientes, eran luchadores, cuidadores, soñadores. Resistieron en un mundo que parecía querer borrarlos desde el principio, y aún así dejaron una huella imborrable. Su mundo helado y cruel no los derrotó fácilmente. Y esa es la razón por la cual su desaparición resulta tan inquietante. Si pudieron resistir tanto, ¿qué fue lo que finalmente los venció? Si algo define a los neandertales, más allá de su fuerza y resistencia, es su vida en comunidad. No eran individuos aislados vagando por un mundo helado. Eran clanes, familias unidas por la necesidad y por un lazo invisible que solo surge cuando la supervivencia depende de la cooperación. Alrededor del fuego, bajo las cuevas que aún hoy guardan su memoria, construyeron una forma de vida que nos revela mucho más de lo que la historia oficial quiso aceptar durante siglos. Imagina entrar en una cueva habitada por un clan neandertal hace 60.000 años. Lo primero que vería sería la hoguera, el corazón palpitante del grupo. Allí se cocinaba la carne, se calentaban los cuerpos, se contaban historias sin palabras, solo con gestos, gruñidos y miradas. En torno a ese fuego se decidían los movimientos del día siguiente, quién saldría a cazar, quién cuidaría de los niños, qué territorio explorarían. El fuego no era solo calor, era el símbolo de la vida compartida, del nosotros frente al frío, del clan frente al vacío. Los arqueólogos han encontrado pruebas claras de esa vida comunitaria. Restos de huesos muestran marcas de cortes que indican que compartían la comida, incluso con los más débiles. Esqueletos de ancianos con enfermedades y huesos rotos que sanaron demuestran que no eran abandonados, sino cuidados por el grupo. Esas huellas son testimonio de algo más profundo. Los neandertales tenían compasión. No dejaban atrás a quienes no podían seguir el ritmo. Y eso, en un mundo donde cada recurso contaba, es una señal de humanidad que nos acerca a ellos más de lo que pensamos. En los clanes, cada miembro tenía un papel. Los cazadores se adentraban en la nieve persiguiendo presas gigantes, organizando emboscadas en silencio, utilizando el terreno para acorralar animales. Las mujeres no eran simples espectadoras. Estudios modernos sugieren que también participaban activamente en la recolección, la preparación de armas y, en ocasiones, en la caza misma. Los niños aprendían desde pequeños a observar, imitar y formar parte de esa cadena de conocimiento que aseguraba la continuidad del clan. Lo fascinante es que, aunque no tenían un lenguaje como el nuestro, sí se comunicaban de manera compleja. El tamaño de su cerebro, incluso mayor que el nuestro, indica que podían manejar símbolos, transmitir ideas, expresar emociones. Tal vez sus conversaciones no eran con palabras elaboradas, pero sí con sonidos, gestos y miradas cargadas de significado.
Imagina a una madre enseñando a su hijo cómo afilar una piedra, o a un padre señalando el cielo para advertir de una tormenta. Ese tipo de comunicación era suficiente para mantener vivo a un pueblo entero durante milenios. También había tiempo para lo que hoy llamaríamos espiritualidad. En varias cuevas de Europa se han encontrado restos que sugieren rituales. Cuerpos enterrados con flores, huesos organizados en formas que parecen tener un sentido simbólico. ¿Qué pensaban los neandertales sobre la muerte? Tal vez creían en un más allá, en un espíritu que continuaba después del cuerpo. Tal vez simplemente querían honrar a los suyos, demostrar que nadie desaparecía del todo mientras era recordado. Sea cual sea la respuesta, esos rituales nos hablan de una mente capaz de reflexionar sobre la existencia, de preguntarse lo mismo que nosotros: ¿qué hay después? La vida en los clanes también estaba marcada por la música y el arte. Sí, los neandertales creaban arte. En algunas cuevas se han hallado pinturas más antiguas que las de los Homo sapiens, manchas rojas, líneas, símbolos que aún hoy desconciertan a los expertos. ¿Qué querían decir con esas formas? ¿Era un lenguaje secreto, un mapa, una forma de conectar con lo sagrado? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que no eran simples garabatos, eran manifestaciones de una mente simbólica. Además, se han encontrado huesos tallados que podrían haber servido como flautas primitivas. Imagina a un grupo de neandertales reunidos en la penumbra de una cueva, escuchando notas simples pero cargadas de emoción. Es la prueba de que también buscaban belleza en medio de la lucha diaria. La caza, sin embargo, era el centro de todo. Sin caza no había carne, sin carne no había calor ni fuerza para resistir el frío. Los clanes trabajaban en conjunto, diseñando estrategias que requerían cooperación y confianza. No era un simple cada uno por su cuenta, era un esfuerzo colectivo. Cuando lograban abatir a un animal, toda la comunidad participaba en el despiece, en el transporte, en la preparación. Era un momento de celebración, pero también de agradecimiento a la naturaleza que les daba sustento. Los conflictos existían, claro. La escasez de recursos podía generar tensiones entre clanes. Quizá hubo batallas, enfrentamientos por territorios de caza, disputas que hoy han quedado enterradas bajo miles de años de silencio. Pero lo cierto es que, sin unidad interna, ningún clan habría resistido en ese mundo despiadado. La clave de su supervivencia era la comunidad, la certeza de que nadie estaba solo, de que siempre había un fuego, un refugio, una mano dispuesta a sostener a otra. Ahora piensa en esto. Los neandertales vivieron en comunidades cohesionadas durante más de 300.000 años. Nuestra civilización moderna, con todo su poder tecnológico, apenas lleva unos pocos miles de años. ¿Quién, entonces, puede decir que ellos eran menos exitosos que nosotros? Tal vez la verdadera medida de una especie no sea cuánto tiempo reina, sino cómo lo hace. Y ellos reinaron juntos, como clanes, como familias. Cada vez que encontramos restos de esos clanes, no solo descubrimos huesos o herramientas, descubrimos un reflejo de lo que significa ser humano. Descubrimos que nuestra historia no empieza con las ciudades, ni con la escritura, sino con el calor de un grupo que se niega a dejar a nadie atrás. En la oscuridad de las cuevas, en los ecos de hogueras extinguidas, late todavía la voz de los clanes neandertales recordándonos que la humanidad tiene muchas formas y que no estamos solos en nuestro linaje. En algún momento, en las vastas tierras de Europa, dos miradas se cruzaron. Una pertenecía a un neandertal, curtido por el frío, de manos fuertes, rostro ancho y ojos profundos. La otra, a un Homo sapiens que venía del sur, más esbelto, con movimientos distintos, con un fuego en la mirada que parecía anticipar algo nuevo. Ese encuentro no fue una escena aislada, fue el inicio de uno de los capítulos más intensos y decisivos de nuestra historia, el choque entre dos humanidades. Los Homo sapiens habían salido de África hace decenas de miles de años. Avanzaban poco a poco hacia el norte, llevando consigo innovaciones que cambiarían el equilibrio de poder. Armas más sofisticadas, organización más compleja, una capacidad de comunicación superior. Los neandertales ya dominaban Europa, pero de pronto tuvieron que enfrentarse a un competidor inesperado. No se trataba de un animal, no era un depredador común. Eran otros humanos, con los que compartían ancestros lejanos, pero que traían consigo un futuro diferente. El primer contacto debió ser desconcertante.
Imagina a un clan neandertal acechando en el bosque y descubriendo a un grupo de sapiens alrededor de una hoguera. Sus cuerpos eran más delgados, sus herramientas diferentes, sus cantos extraños. El miedo, la curiosidad y la desconfianza debieron mezclarse en esos instantes. ¿Eran enemigos? ¿Eran posibles aliados? ¿O simplemente eran rivales por los mismos recursos? La arqueología nos dice que hubo de todo. Hubo enfrentamientos violentos, porque los restos muestran heridas compatibles con armas de ambas especies. Los territorios eran limitados, y cuando el hielo se extendía, cada valle, cada bosque, cada río se convertía en motivo de disputa. Pero también hubo momentos de acercamiento. Porque la genética no miente. Hoy, tú y yo llevamos genes neandertales en nuestra sangre. Eso significa que sapiens y neandertales no solo se encontraron, sino que compartieron intimidad, formaron familias mixtas, tuvieron hijos. Este dato cambia por completo la narrativa de nosotros contra ellos. No fue una guerra absoluta ni un exterminio inmediato. Fue una convivencia tensa, una mezcla de enfrentamientos y alianzas, de sangre derramada y de sangre compartida. Dos especies humanas compartiendo un mismo escenario, aprendiendo, imitando, quizás incluso admirándose en silencio. Lo fascinante es que algunos estudios sugieren que los sapiens aprendieron de los neandertales técnicas de caza y adaptación al frío. Al mismo tiempo, los neandertales pudieron haber adoptado herramientas o métodos de los sapiens. Hubo intercambio, aunque breve. Un puente de conocimiento entre dos humanidades que, por un instante, caminaron juntas sobre la misma tierra. Sin embargo, la balanza comenzó a inclinarse. Los sapiens eran más numerosos y tenían una capacidad de organización social más flexible. Su lenguaje era más complejo, lo que les permitía planear estrategias más elaboradas, coordinar mejor las cacerías, compartir información con rapidez. Además, se expandían con velocidad, ocupando territorios y desplazando a los clanes neandertales hacia rincones cada vez más reducidos. Imagina lo que debió sentir un neandertal al ver llegar a más y más grupos de sapiens, ocupando los bosques que antes eran suyos, pescando en sus ríos, cazando en sus llanuras. La sensación de estar siendo arrinconados, de ver que el mundo se llenaba de rostros distintos, más numerosos, más decididos. Esa presión fue creciendo con los años, hasta convertirse en una losa imposible de levantar. Y sin embargo, no debemos olvidar que en ese cruce de caminos también hubo amor. Hubo mujeres y hombres que unieron sus vidas más allá de las diferencias, que compartieron el fuego, que soñaron con un mañana común. De esas uniones nacieron hijos que llevaban en su interior la mezcla de dos mundos. Esos hijos son la prueba de que, incluso en medio de la competencia, siempre hay lugar para el encuentro. Pero la historia, como siempre, fue implacable. Poco a poco, los neandertales fueron desapareciendo, absorbidos por los sapiens o borrados por la lucha desigual. En ese choque se decidió el futuro. Solo una de las humanidades sobreviviría. Y esa fue la nuestra. Detente un momento y piensa en lo que significa esto. No somos los únicos humanos que existieron, somos los que quedamos. Y la huella neandertal que todavía vive en nuestra sangre nos recuerda que no vencimos del todo, sino que también heredamos parte de ellos. Es en este punto donde quiero hablarte directamente a ti. Si hasta ahora este relato te ha atrapado, si te emociona descubrir cómo se cruzaron las vidas de sapiens y neandertales, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Aquí, en Crónicas Prohibidas de la Historia, seguimos explorando estas historias que la mayoría pasa por alto, pero que son esenciales para entender quiénes somos. No dejes que se te escape lo que viene, porque lo más sorprendente aún está por contarse. Suscríbete y activa la campanita, porque estás siendo testigo de la reconstrucción de una historia que nos pertenece a todos. Y ahora volvamos al relato. Porque la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió después de aquel encuentro? Si los neandertales eran tan fuertes, tan resistentes, y si incluso se mezclaron con nosotros, ¿por qué desaparecieron? La respuesta no está en un solo factor, sino en un cúmulo de fuerzas que se unieron para empujar a toda una especie hacia el abismo. Enfermedades, hambre, cambios climáticos, desventajas sociales. Todo se fue acumulando hasta formar una tormenta perfecta que los neandertales no pudieron superar. El encuentro con los sapiens no fue solo un cruce de caminos, fue el inicio del fin. Un fin lento, prolongado, doloroso.
Un adiós que aún hoy resuena en nuestro ADN como un recordatorio de lo que pudo haber sido. Cuando hablamos del encuentro entre sapiens y neandertales, solemos imaginar batallas, choques de lanzas y gritos en la oscuridad de los bosques helados. Y aunque esa parte existió, la verdad es mucho más compleja y humana. No fue solo guerra. Hubo también encuentros íntimos, miradas que se cruzaron alrededor de hogueras compartidas, alianzas temporales para sobrevivir en un mundo hostil. Hubo violencia, sí, pero también hubo unión. Y de esa unión nació algo que todavía llevamos dentro, un intercambio de fuego y sangre. Los científicos han confirmado que entre el 1 y el 4% del ADN de los humanos modernos proviene de los neandertales. Esto significa que no se extinguieron del todo. Parte de ellos vive en nosotros. Cada vez que respiras, que sientes, que caminas, llevas una chispa de aquel pueblo antiguo que se resistió al hielo y a la oscuridad. No son otros, son nosotros. Y ese descubrimiento cambia la manera en que entendemos la historia. El mestizaje no fue casual ni aislado. Ocurrió en distintos lugares, en diferentes momentos. Imagina un grupo de sapiens hambrientos encontrándose con un clan neandertal que había cazado un ciervo. Tal vez primero hubo tensión, desconfianza, un cruce de lanzas en el aire. Pero después, el frío apretando, la tormenta cayendo, decidieron compartir el fuego. En esas noches de tregua, cuando el hambre se mezclaba con la necesidad de calor, nacieron uniones inesperadas. Mujeres y hombres que dejaron de ver al otro como enemigo y lo vieron como compañero. De esas uniones nacieron hijos con una herencia mixta. Hijos que miraban el mundo con los ojos de dos linajes distintos. Hijos que quizá fueron rechazados por algunos y aceptados por otros. Hijos que cargaban en su interior la semilla de un futuro nuevo. Esos niños, mitad sapiens, mitad neandertales, son la prueba de que el amor y la atracción siempre encuentran caminos incluso en los escenarios más crueles. Pero este intercambio no fue solo de sangre, también fue de conocimiento. Los neandertales, expertos en sobrevivir en climas gélidos, pudieron enseñar a los sapiens técnicas para aprovechar mejor las pieles, para cazar en terrenos montañosos, para resistir el frío que calaba hasta los huesos. Los sapiens, por su parte, aportaron nuevas formas de herramientas, mejores estrategias de caza en grupo, formas de comunicación más elaboradas. Hubo un puente cultural, una fusión silenciosa que enriqueció a ambas especies, aunque al final una de ellas terminaría desapareciendo. Los rastros genéticos de aquel intercambio son fascinantes. Hoy sabemos que algunos genes neandertales en los humanos modernos están relacionados con la piel y el cabello, ayudándonos a adaptarnos a climas fríos y a la exposición solar en latitudes altas. Otros genes están vinculados con nuestro sistema inmunitario, dándonos resistencia a enfermedades que en aquel entonces podían diezmar poblaciones enteras. En cierto sentido, los neandertales nos hicieron más fuertes, más resistentes, más capaces de sobrevivir en un mundo hostil. Pero también heredamos sombras. Algunos estudios han encontrado que ciertos genes neandertales pueden estar asociados con problemas de salud modernos, como la predisposición a la depresión, la adicción al tabaco o incluso la diabetes. Es como si aquella fusión hubiera dejado un legado ambiguo, un regalo de fortaleza, pero también una carga de fragilidad. Un recordatorio de que cada unión tiene un precio. Más allá de la ciencia, piensa en lo que esto significa en términos humanos. El encuentro entre sapiens y neandertales no fue solo el choque de dos especies, fue una historia de encuentros individuales, de manos que se tocaron, de miradas que se entendieron más allá de las palabras. Tal vez hubo amores imposibles, alianzas frágiles, traiciones y reconciliaciones. Todo eso, aunque nunca lo sabremos con certeza, forma parte de la herencia que hoy nos define. Imagina una escena. Una mujer neandertal contempla a un hombre sapiens que ha quedado herido durante una cacería. Sus compañeros lo han abandonado, pero ella decide ayudarlo. Lo lleva a la cueva, lo cura con hierbas, comparte con él el calor de la hoguera. Días después, él ya puede caminar. Entre ellos ha nacido algo más que gratitud. Han nacido sentimientos que ninguna barrera biológica pudo impedir. Esa historia, repetida en distintas formas, es la que explica por qué en nuestra sangre late todavía un eco neandertal. El intercambio de fuego y sangre también fue cultural. Los símbolos que los neandertales pintaban en las cuevas pudieron ser observados por sapiens que luego los reinterpretaron en su propio arte.
Los sapiens pudieron enseñar a los neandertales nuevas técnicas de tallado o de caza. De un lado y del otro hubo aprendizaje, aunque fugaz. Porque mientras ese intercambio ocurría, la sombra del final se alargaba cada vez más sobre los neandertales. Lo que más conmueve es pensar que, en el fondo, no se extinguieron del todo. Cada vez que alguien dice los neandertales desaparecieron, está ignorando la verdad más profunda. No desaparecieron, se transformaron. Se fundieron con nosotros. Vivieron lo suficiente para dejar huella en nuestra carne, en nuestros genes, en nuestra historia. Fueron vencidos como especie independiente, pero siguen vivos como parte de la humanidad. Y tal vez, de alguna manera, esa fue su victoria. Hoy, cuando miremos en un espejo, cuando contemplemos nuestro rostro, debemos recordar que una pequeña parte de lo que vemos pertenece a ellos. A ese pueblo fuerte, resistente, que desafió el hielo durante milenios. Llevamos su legado en nuestra piel, en nuestro sistema inmune, en nuestra manera de estar en el mundo. Ellos caminan todavía en nosotros, invisibles pero presentes, como un susurro que no se apaga. El intercambio de fuego y sangre no es solo un capítulo de la prehistoria. Es la prueba de que la humanidad nunca fue una sola, sino un mosaico de encuentros, uniones y mezclas. Somos hijos de múltiples pasados, de múltiples humanidades. Y en ese mosaico, los neandertales ocupan un lugar irreemplazable. El fin de los neandertales no llegó de golpe, como una catástrofe repentina que arrasó con todo. Fue un proceso lento, doloroso, como una herida que se abre poco a poco y que nunca cicatriza. Durante miles de años, resistieron con la fuerza que siempre los había definido. Pero llegó un momento en que el peso de la historia, del clima, de la competencia, se volvió demasiado grande. Así comenzó el ocaso de una especie. Los glaciares avanzaban con más crudeza que nunca. Europa se convertía en un escenario cada vez más inhóspito, con bosques que desaparecían bajo el hielo, con manadas de animales migrando a territorios más lejanos. El alimento, antes abundante, empezó a escasear. Cazar un ciervo o un bisonte se volvió una tarea casi imposible, y los clanes comenzaron a debilitarse. El hambre fue un enemigo silencioso que golpeó con dureza. Sin comida suficiente, los cuerpos robustos de los neandertales perdían fuerza, y el frío se convertía en un verdugo implacable. Pero no fue solo el clima. La llegada de los sapiens añadió una presión que terminó por inclinar la balanza. Ellos eran más numerosos, se reproducían con mayor rapidez, y su organización social era distinta. Mientras los clanes neandertales eran pequeños y cerrados, los sapiens podían formar grupos más grandes, coordinarse mejor, intercambiar información a larga distancia. Esa flexibilidad les permitió expandirse con una velocidad que los neandertales no pudieron igualar. Allí donde un clan de neandertales ocupaba un valle, pronto aparecía un grupo de sapiens con mejores estrategias, reclamando el territorio. Enfermedades desconocidas también pudieron jugar un papel crucial. Cuando dos especies distintas conviven, los virus y bacterias saltan de un grupo a otro. Los sapiens, procedentes de África, podían portar enfermedades frente a las cuales los neandertales no tenían defensas. Lo que para un sapiens era una fiebre soportable, para un neandertal podía ser mortal. Así, invisibles pero letales, las enfermedades se extendieron como un fantasma silencioso entre los clanes debilitados. El ocaso fue un cúmulo de factores: hambre, frío, competencia, enfermedades. Cada uno por sí solo habría sido un desafío. Juntos, formaron una tormenta perfecta que arrastró a los neandertales hacia el abismo. Poco a poco, los clanes se fueron reduciendo. Donde antes había comunidades de decenas, quedaron apenas unas familias. Donde antes había hogueras iluminando las cuevas, solo quedó la oscuridad. Lo más triste es pensar en lo que debieron sentir. Un neandertal adulto que había visto a su clan reducido, que había perdido a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres. La soledad debió ser abrumadora. La certeza de que el mundo estaba cambiando y que ya no había lugar para los suyos. Imagina los últimos días de un clan en una cueva, con apenas un fuego pequeño, con miradas apagadas, con la resignación de saber que eran los últimos. Esa sensación de final, de despedida, es la que convierte su historia en una de las más conmovedoras de la humanidad. Algunos científicos creen que los neandertales intentaron resistir adoptando nuevas estrategias.
Tal vez imitaron algunas técnicas de los sapiens, tal vez intentaron mezclarse con ellos, tal vez buscaron refugio en regiones más apartadas. Pero ninguna de esas medidas fue suficiente. Los números estaban en su contra, y la historia parecía decidida a escribir su final. La desaparición no ocurrió en un solo lugar. Fue un mosaico de extinciones locales. Primero desaparecieron de algunas regiones, luego de otras, hasta que solo quedaron en pequeños rincones, en refugios aislados donde aguantaron lo más que pudieron. Uno de esos últimos refugios fue Gibraltar, donde los restos más recientes de neandertales muestran que sobrevivieron miles de años después de haber desaparecido de otras partes de Europa. Allí, en las cuevas frente al mar, resistieron un poco más, como una vela que se niega a apagarse aun cuando el viento sopla con furia. Pero incluso esa resistencia tuvo un final. Los últimos clanes fueron cediendo, debilitados, superados. El último neandertal murió sin testigos, sin que nadie registrara su nombre ni su historia. Murió quizá de hambre, quizá de frío, quizá de enfermedad. Murió sabiendo que los suyos ya no volverían, que su linaje estaba roto. Y en ese instante, una humanidad entera desapareció del mapa. Sin embargo, no podemos hablar de su ocaso como de una derrota total. Porque, como ya hemos visto, parte de ello sigue viva en nosotros. Sus genes nos recuerdan que no desaparecieron del todo, que su resistencia dejó huella. El ocaso fue el final de su independencia como especie, pero no fue el final absoluto de su existencia. Lo que duele es pensar en lo que perdimos con ellos. Qué historias, qué canciones, qué rituales se apagaron para siempre con el último neandertal. Qué secretos de la vida en un mundo helado se perdieron cuando ya no hubo nadie para contarlos. Su desaparición es una herida en la memoria de la humanidad, una página arrancada del libro de nuestra historia. Cada vez que los arqueólogos desentierran un hueso, una herramienta, una pintura en una cueva, lo que realmente están haciendo es devolverles la voz, rescatar del olvido a quienes fueron silenciados por el paso del tiempo. El ocaso de los neandertales no es solo un hecho biológico, es también una lección para nosotros. Nos recuerda que ninguna especie es invencible, que incluso los más fuertes pueden desaparecer cuando el mundo cambia demasiado rápido. Y quizá esa sea la enseñanza más importante. Valorar lo que tenemos, entender que la supervivencia nunca está garantizada y que la verdadera fortaleza está en adaptarnos y en mantenernos unidos. Los neandertales no pudieron hacerlo a tiempo, y por eso su ocaso fue inevitable. Pero en su caída nos dejaron un legado que todavía respira en nuestra sangre, un legado que nos dice que la humanidad nunca ha sido una sola, sino un conjunto de historias entrelazadas. El mundo de los neandertales se iba apagando poco a poco, como un fuego que pierde la fuerza de sus brasas. Clanes enteros habían desaparecido, los valles donde antes resonaban sus pasos ahora estaban ocupados por Homo sapiens o cubiertos por el hielo. Pero hubo un lugar donde resistieron un poco más, un rincón del mundo que se convirtió en su última trinchera, las cuevas de Gibraltar. Allí, frente al mar, los últimos neandertales vivieron sus últimos días, luchando contra un destino que parecía ya escrito. Imagina esas cuevas abiertas hacia el océano, con el viento marino golpeando en la entrada y el sonido de las olas mezclándose con los ecos del interior. Allí encontraron refugio los últimos clanes. Era un entorno que ofrecía algo distinto. No solo podían cazar en los bosques cercanos, sino también recolectar mariscos, pescar, aprovechar los recursos del mar. Ese detalle pudo darles unos siglos más de vida cuando en otras partes de Europa ya habían desaparecido. Las excavaciones en lugares como la cueva de Goram han revelado restos de hogueras, herramientas de piedra, huesos con marcas de cortes. Todo indica que los neandertales seguían allí, resistiendo, mientras su mundo se desmoronaba alrededor. Incluso dejaron grabados en las paredes, líneas talladas en la roca, símbolos que todavía desconciertan a los investigadores. Es como si hubieran querido dejar un mensaje final, una marca de su existencia para que no fueran olvidados. En ese último refugio, la vida debía de ser dura y solitaria. Ya no quedaban grandes clanes, solo pequeños grupos de familias. La caza era escasa, y cada jornada de búsqueda de alimento era una lucha contra el hambre y el agotamiento. El mar les ofrecía recursos, pero no era suficiente para asegurar una vida estable. Los niños morían jóvenes, los ancianos rara vez sobrevivían a los inviernos. La sensación de estar al borde del abismo debía ser constante. Imagina una madre neandertal en esas cuevas,
acunando a su hijo junto a una hoguera débil. Afuera, el viento sopla con fuerza, y adentro el silencio es interrumpido solo por el chisporroteo del fuego. Sabe que su pueblo se ha ido apagando, que ya no hay clanes cercanos con los que encontrarse. Sabe que su hijo crecerá en un mundo donde cada día será más difícil. Esa angustia silenciosa, ese presentimiento del final, debió acompañar a los últimos neandertales como una sombra inseparable. Lo que más conmueve es que estos últimos grupos mantuvieron sus costumbres hasta el final. Siguieron tallando herramientas, siguieron encendiendo fuegos, siguieron cuidando a los suyos. No se rindieron, no abandonaron su identidad. Lucharon hasta el último aliento, como si supieran que, aunque el final era inevitable, debían resistir por dignidad, por amor a los suyos, por el eco de miles de años de historia. La arqueología también nos ha dado una imagen sorprendente. Los últimos neandertales no eran tan distintos de los sapiens con los que compartían el continente. Sus herramientas eran similares, sus restos muestran que cazaban y recolectaban de formas parecidas. La diferencia estaba en los números y en la organización. Los sapiens eran muchos más, podían apoyarse unos a otros en redes más amplias, mientras que los neandertales estaban aislados, fragmentados, debilitados. Ese aislamiento fue su condena. Poco a poco, incluso en Gibraltar, los clanes se hicieron más pequeños, hasta que apenas quedaba una familia, quizá dos. Y luego, llegó el último. Ese último neandertal cuyo nombre nunca conoceremos, pero que representa el cierre de una era. Murió solo, o acompañado por unos pocos, sin saber que era el final. Para él, fue simplemente la muerte natural de un ser humano. Para la historia, fue el fin de una especie entera. Piensa en lo desgarrador que es, el último rugido de un león en la sabana, el último vuelo de un pájaro en peligro de extinción. Ahora trasládalo a un ser humano. El último neandertal respirando, pensando, mirando el mar, sin saber que era el último de su clase. Ese instante, silencioso y olvidado, es uno de los más tristes de la historia de la humanidad. Y sin embargo, incluso en su desaparición, dejaron huella. Los restos hallados en esas cuevas nos hablan de su resiliencia, de su capacidad de adaptación, de su empeño en sobrevivir contra todo pronóstico. Los símbolos grabados en las paredes nos dicen que querían ser recordados, que sabían que dejar marcas era importante. Y vaya si lo lograron. Hoy, decenas de miles de años después, seguimos hablando de ellos, seguimos recordando su final. El último refugio de los neandertales es un recordatorio de que la extinción no siempre es ruidosa. A veces es un susurro, un apagarse lento que solo se percibe cuando ya es demasiado tarde. Y es también una advertencia para nosotros. Ninguna especie está a salvo, ni siquiera la nuestra. El mundo cambia, y quienes no logran adaptarse desaparecen. Esa fue la lección que los neandertales nos dejaron escrita en su silencio. Así se apagó su historia, no en una batalla épica, no en un cataclismo repentino, sino en la soledad de unas cuevas frente al mar. Allí, donde las olas siguen golpeando las rocas, el eco de los últimos neandertales aún resuena, invisible, eterno, como un lamento grabado en la memoria de la humanidad. El último neandertal desapareció sin dejar un registro escrito, sin que nadie lo acompañara para contar su historia. Y, sin embargo, hoy seguimos hablando de él. Su adiós no fue un final absoluto, sino una semilla que quedó dormida en nuestro interior. Porque aunque su especie se apagó, su esencia vive todavía en nosotros. Los estudios de ADN han demostrado que entre un 1 y un 4% de nuestros genes son herencia directa de los neandertales. Eso significa que, en cierto modo, no se extinguieron del todo. Están en nuestra sangre, en nuestra piel, en nuestra forma de resistir enfermedades, en nuestra manera de adaptarnos al mundo. Cada latido nuestro es también un eco de ellos. No fueron una rama cortada de la humanidad, fueron una rama que se unió a la nuestra para seguir creciendo. Pero su legado no es solo biológico. También es simbólico. Los neandertales nos recuerdan que no somos la única humanidad que existió. Hubo otros antes de nosotros, con sueños, con miedos, con amores, con tristezas. Y su tragedia nos obliga a mirar con humildad nuestra propia historia. Creemos que somos invencibles, que nuestra civilización está destinada a durar para siempre, pero ellos también lo creyeron en su momento. Y un día, la Tierra les mostró lo contrario.
El adiós de los neandertales es también una advertencia. Nos habla de la fragilidad de la vida, de lo rápido que todo puede desaparecer. Fueron fuertes, inteligentes, adaptables. Resistieron durante cientos de miles de años en condiciones extremas. Y aún así, desaparecieron. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, con toda nuestra tecnología, estamos a salvo? Tal vez la verdadera lección de su historia es que ninguna especie puede sobrevivir sin equilibrio, sin unidad, sin capacidad de adaptarse a los cambios. Y, sin embargo, su desaparición no es solo tristeza. Es también un recordatorio de que la humanidad no se mide en victorias individuales, sino en lo que compartimos. Ellos dejaron una huella en nosotros que nunca se borrará. Cada vez que resistimos el frío, cada vez que nuestro cuerpo enfrenta una enfermedad, cada vez que buscamos calor en el grupo, estamos recordando inconscientemente lo que aprendimos de ellos. Somos un mosaico de historias, y los neandertales ocupan un lugar fundamental en ese mosaico. Imagina al último neandertal mirando el horizonte desde una cueva en Gibraltar. Para él, era solo un día más en la lucha contra el hambre y el frío. Para nosotros, es el símbolo del fin de una humanidad. Y, sin embargo, ese fin no fue total. Porque hoy, miles de años después, seguimos buscándolo, seguimos excavando sus cuevas, seguimos reconstruyendo su mundo. Le seguimos dando voz, aunque él nunca supo que la tendría. Ese es su triunfo inesperado, la inmortalidad a través de la memoria. El adiós que vive en nosotros también es un espejo. Nos muestra lo que significa ser humanos, cuidar de los nuestros, reír a pesar del frío, compartir alrededor del fuego, enterrar a los muertos con respeto. Todo eso lo hacían los neandertales, y todo eso lo seguimos haciendo nosotros. Tal vez la diferencia entre ellos y nosotros no sea tan grande como quisimos creer. Tal vez la verdadera separación está solo en el tiempo, no en la esencia. Cuando hoy visitamos una cueva donde ellos vivieron, cuando vemos los símbolos que tallaron en la piedra, no estamos observando a otros, estamos viendo a una humanidad perdida que sigue hablándonos a través del silencio. Nos dicen, nosotros también estuvimos aquí, también amamos, también luchamos, también soñamos. Y esa voz es la que mantiene vivo su recuerdo. La historia oficial durante mucho tiempo los pintó como brutos, como torpes, como inferiores. Pero cada descubrimiento arqueológico nos muestra lo contrario. Eran sensibles, creativos, comunitarios. Eran humanos, tan humanos como nosotros. El error no fue suyo, sino nuestro, al negarnos a reconocerlos como parte de nuestra familia. Y ahora que sabemos la verdad, la pregunta es, ¿estaremos a la altura de ese legado? Porque en el fondo, la historia de los neandertales no habla solo de ellos. Habla de nosotros. Habla de lo que somos capaces de perder si no aprendemos de la naturaleza, si no cuidamos lo que tenemos, si no entendemos que ninguna civilización es eterna. Ellos fueron el espejo de lo que puede ocurrirnos si creemos que siempre habrá un mañana garantizado. Y aquí, querido oyente, quiero hacerte una invitación final. Si este viaje por la vida y la desaparición de los neandertales te ha conmovido, si sientes que estas historias prohibidas de la historia merecen ser contadas, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. En Crónicas Prohibidas de la Historia seguiremos desenterrando los secretos olvidados, los relatos que no aparecen en los libros de texto, las crónicas que nos recuerdan que el pasado nunca está muerto, solo espera a ser escuchado. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí descubrirás que la historia está viva y que sus ecos siguen hablándonos al oído. El último neandertal murió hace miles de años, pero no murió del todo. Vive en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Su tragedia es también nuestra memoria. Su adiós es, en realidad, un susurro que todavía late en nuestro corazón humano. Y mientras sigamos recordándolo, mientras sigamos contando su historia, los neandertales nunca desaparecerán por completo.